Este miércoles se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha elegida en coincidencia con el día que se aprobó la Declaración Universal un 10 de diciembre de 1948. En la edición de este año, la ONU ha elegido el lema Derechos Humanos 365 días al año para llamar la atención sobre la importancia de no bajar la guardia. En el mismo día en el que hemos conocido que la CIA pagó 80 millones de dólares a psicólogos privados para que torturaran a sus prisioneros sin efectos relevantes para las investigaciones contra el terror de la era Bush. Y en la misma jornada en la que Naciones Unidas nos ha cifrado en 4.272 los muertos que trataron de atravesar distintos mares durante 2014, de los que 3.419 fallecieron en la ruta mediterránea en busca de la tierra prometida. También la jornada del día está marcada por la web de la transparencia, que arranca al mismo tiempo que entra en vigor la ley de transparencia, que obliga a facilitar al ciudadano un canal de acceso donde consultar información relevante en más de 500.000 registros accesibles de información y en más de 30.000 informaciones individuales relativas a currículum, convenios o subvenciones que se han incorporado en estos últimos días. Además, hoy tenemos la mirada puesta en la Fiscalía Anticorrupción, que esgrime la doctrina Botín para impedir que la infanta Cristina se sienta en el banquillo de los acusados. Y la Fiscalía además pide 19 años y medio de cárcel para Urdangarín por desviar más de 6 millones públicos. Todo ello enmarcado en una semana funesta en materia de violencia de género, que ya ha superado más de 50 víctimas mortales en España, en la que sigue coleando la inquietud de 5 personas muertas por violencia de género desde el pasado lunes negro. Saludos y muy buenas noches. Es miércoles 10 de diciembre. Hemos hecho este repaso por algunos de los temas que han marcado la actualidad de la jornada de hoy. De todo ello vamos a hablar con un personaje con el que ya hemos podido conversar cara a cara en La Lupa en esta temporada. Sería la tercera edición y por vez primera podemos estar con él hablando del municipalismo. Es su principal bandera. Le presenta el perfil Chantal de la Cruz. Si de algo presume nuestro invitado de hoy es que es un hombre de pueblo y nunca mejor dicho. Fernando Rodríguez Villalobos es el presidente de la Diputación y natural de la Roda de Andalucía, Sevilla. Él dice que en su trabajo no hay hora de entrada ni de salida porque los municipios de nuestra provincia necesitan su dedicación al 100%. Eso sí, le gusta comer bien, el pescadito blanco, las ensaladas y el tomate con atún con aceite de oliva, verde bético y del que se come también por Málaga, tierra que frecuenta a menudo para ir a la playa. Villalobos empezó en política a nivel municipal en el año 83, hace ahora 33 años, que se dice pronto, y fue alcalde de su pueblo durante toda una década. Recuerda bien los cambios que hizo en su municipio y los que lo conocen bien dicen de él que es profundamente perfeccionista y que de su diputación se conoce todos y cada uno de los rincones, ya que lleva en el cargo 20 años. Fernando Rodríguez Villalobos habla mucho y de todo lo que dice hemos destacado que tiene muy claro que un alcalde debe ser un misionero al servicio de su pueblo y que el objetivo de una buena diputación debe ser la consonancia perfecta entre el turismo, las energías renovables y la agroindustria. El presupuesto que tiene la Diputación para este año asciende a un total de 406 millones de euros, un 0,36% más que para 2014. Desde la entidad afirman que el eje que vertebra las cuentas son las personas y las demandas de los ayuntamientos, destinando hasta un 61% del presupuesto a políticas sociales. De esto y de mucho más hablaremos esta noche, así que sin más, con nosotros el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Pues saludos y muy buenas noches, presidente. Muy buenas, muchas gracias. Bienvenido de nuevo a esta que es su casa y la primera vez en esta temporada ya 2014. Presidente, hemos hecho un pequeño avance en el sumario de temas que han sido importantes en la jornada de hoy. En relación a los derechos humanos, la verdad es que estaba apuntando pues el drama de la costa del Mediterráneo con los miles de muertos que siguen anhelando pues la llegada a nuestra tierra prometida. ¿En qué nos estamos equivocando desde una visión internacional, presidente? Pues no sé, pero la verdad es que cuando se pierde la libertad, se pierde la dignidad, y cuando se pierde la dignidad y la libertad, se aproxima más a la irracionalidad del ser humano, que a veces somos irracionales, y al final pues perdemos lo que no se debe de perder en esta vida, que es la sensibilidad, ¿no? Y yo creo que en este mundo que avanzamos de manera extraordinaria, estamos
obviando, estamos aparcando lo que es el bastión, lo que es el esternón del ser humano, desde mi punto de vista, ¿no? Si fuésemos así, si lucháramos todos por conseguir ese mínimo de libertad y de dignidad del ser humano, no ocurrirían las cosas que ocurren en este mundo, ¿no? Luego están los intereses económicos y los intereses de los poderosos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tenemos que tratar es desde nuestra posición, pues aportar nuestro granito de arena para que estos acontecimientos tristes no ocurran, ¿no? Nosotros hoy destacamos, presidente, en nuestra portada del Correo de Andalucía, una noticia que nos parecía casi de un cuento de Navidad, ¿no? Porque lo titulábamos 3.000 euros de honradez. No sé si conoce la historia del inmigrante del Tardón, que se encuentra 3.000 euros y que los devuelve, ¿no? Se los devuelve a su dueño. Damos desde los medios de comunicación muchas veces una imagen, especialmente en Andalucía, en el que la población inmigrante, que viene también como mano de obra, es importante, una imagen negativa cuando están suponiendo mucho en temas como la dependencia, la ayuda a las personas mayores, el cuidado de los pequeños. ¿Se da una imagen distorsionada también de la inmigración en nuestra tierra? No, los andaluces somos solidarios, en general. Lo que pasa es que hay muchos condicionantes que nos hacen valorar negativamente la inmigración. Y eso está todo calculado. Cuando nos ha interesado, hemos abierto las puertas a los inmigrantes, porque los necesitamos. Mano de obra. Para recoger basura, barata. Exactamente. Ahora, que desgraciadamente nos va mal en esta crisis, donde hay mucho paro y demás, pues lógicamente nos sobra. Eso es lo que dicen algunos. Y lo que hay que tratar es de meterse en el pellejo de estas personas, ¿no? Porque nosotros hemos sido inmigrantes. Y lógicamente los inmigrantes hasta ahora lo que han demostrado y lo que nos han sacado de algunos problemas. Y la prueba de que son buena gente, pues hoy lo decís vosotros en la página, en la portada, ¿no? Que un inmigrante se encuentra 3.000 euros en el Tardón y los devuelve a su dueño. Una persona que los necesita, evidentemente. Yo me lo pregunto y he dicho, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Bueno, pues nuestro reconocimiento aquí a todas esas buenas personas. Estaba hablando usted, presidente, de la memoria histórica. Hay veces que nos falta esa memoria de cómo fue especialmente Andalucía un pueblo de migrantes también. Estamos en pleno debate con la reforma de la Constitución, no nos vamos a remontar al 9N, por todo lo que ha supuesto en Cataluña, porque es verdad que la reforma de la Constitución no se debería de hacer atendiendo a la petición de ningún partido independentista, sino de los intereses de toda España. Sí le he escuchado en algún acto público que revisar la Constitución podría ser interesante para otras muchas cosas como la reforma local. ¿Qué opinión le merece ese asunto? Entre otras cosas para potenciar el papel del municipalismo, que es tan importante máxime en los momentos que vivimos, ¿no? La Constitución hay que reformarla. Lo tiene claro. Sí, totalmente claro. Porque hay todavía quien se está agarrando a la silla del no. Hemos considerado que el texto constitucional era inamovible, intocable. Y no es así. Y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y hay que pensar que un porcentaje elevadísimo de la población que hoy tiene digamos, protagonismo en la vida social y política de este país, no votaron la Constitución que tenemos ahora mismo. Eso significa que hay que erradicar y que hay que hacer una reforma sin contar con la aprobación y el consenso de la inmensa mayoría como en el 78. Pues eso es lo que hay que intentar y lograr, ¿no? Ahora, cerrar de cal y canto la posibilidad, pues yo no estoy de acuerdo. Y aprovechar ese momento para reforzar el papel del municipalismo, para que las haciendas locales tengan por mandato constitucional la garantía de la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos, con una hacienda saneada desde el punto de vista presupuestario y económico. Y todo esto es el momento de estudiarlo y de debatirlo en el seno de esa reforma constitucional que yo estoy totalmente de acuerdo.
¿Está jugando Andalucía, presidente, un papel de cohesión del territorio nacional, como sostuvo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la entrega de los premios de Plaza de España la semana pasada? O, como dice el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, el profesor Uría, está planteando que la Constitución se hizo por las Cortes franquistas y que poco más o menos hay que casi abolirla. Les voy a poner dos declaraciones de ambas personas y sobre esas me gustaría que hiciera usted una valoración. El profesor Urías y la ministra. Parece que lo que van a hacer al final van a hacer que te digo cerveza, tapa y bota. Es decir, como bueno, hay una consultita porque da bien, al final más, no tiene nada que ver con esto, pero se está metiendo en un agujero porque ni queda bien con uno ni con otro. Yo me parece que todo esto es una locura. Lo mismo que la Constitución, que es símbolo de consenso y unidad entre españoles y quizás el proyecto común más relevante que hayamos hecho a lo largo de nuestra historia democrática. ¿Le estamos dando demasiada importancia a esa revisión de la Constitución? ¿Hay miedo? Pues posiblemente haya miedo, sobre todo porque es un melón por calar, ¿no? Y evidentemente todo lo que sea algo que no se prevé lo que puede ocurrir, pues tiene una cierta incertidumbre, un riesgo. Pero hay que arriesgarse en esta vida y no pasa nada. Lo hicimos en el 78, aunque algunos estén hablando de cosas que yo no entiendo. Cómo de manera peyorativa y de manera despectiva hacen de ese momento histórico, pues no sé, hacen bandera algunos que parece ser que todo lo que se hizo en aquellos momentos históricos, pues parece que hay que mirar para otro lado. Lo hizo una casta que ahora mismo no tiene prestigio ninguno. Y no lo entiendo porque a estos señores que van diciendo todas estas cosas y que de manera despectiva hablan de casta, pues no saben que ellos afortunadamente están dando clases en la universidad con 35 o 40 años porque los castas le ofrecieron una educación pública. Y también lo digo, ellos nacieron, todos estos personas de 40, 35, 40 años nacieron en un hospital público. Lo parió su madre en un hospital público. La mía me parió en una casa rural a 120 kilómetros de la ciudad. Por lo tanto, los castas no somos la gente que hay que, de manera despectiva, decir que es que los momentos aquellos que vivimos no, están equivocados. Es curioso el lenguaje corporal, presidente, porque cuando hablo de eso se cruza de brazos como diciendo me enfada. Es decir, lo que usted demuestra... Hombre, me enfado porque la trayectoria de las personas se escribe y está ahí. Y lo que hay que hacer es revisar la trayectoria de aquellos castas que en el 78 dieron todo sus conocimientos, toda su valentía, toda su inteligencia para hoy estar disfrutando de un Estado de Derecho y de libertades. Ya digo, y que algunos con 35 o 40 años estén dando clases en la universidad. Hemos llegado ahí, presidente, y lo estoy haciendo como alusión también a la ley de transparencia que se ha aprobado, porque no hemos sido capaces de quitar las manzanas podridas del canasto antes de que realmente se extendiera la imagen de que todos los políticos sois corruptos. Es decir, yo tengo la sensación como periodista que cuando sales a la calle todo el mundo piensa que si llevas traje de chaqueta y te dejan en un organismo oficial, eres un mangante. A mí me duele eso mucho. Me duele mucho porque algunos nos educaron con los valores de la honestidad y de la decencia, ¿no? Y eso es al final lo que yo me voy a llevar de la política. Y si eso me lo ponen en duda y en cuestión, pues a mí me desmoraliza, ¿eh? El problema es que se actúa lento con la justicia, presidente. ¿Qué ocurre en una administración donde algunos hacen lo que no deben? ¿Sí? Pues lógicamente la dirección de esa casa, que no puede estar en cada uno de los trabajadores y de lo que te rodea en esa empresa, sea pública o privada, pues al final, pues el que tiene la intención de hacer como dice coloquialmente, la jugada a la cabra, pues te la hacen y al final te encuentras
de que personas que tú le habías dado una confianza, ¿no?, pues al final pues te han engañado, ¿no? ¿Le ha ocurrido eso personalmente, presidente? ¿Alguna vez ha dicho, yo hubiera puesto la mano en el fuego por alguien y al final me he equivocado, ¿por qué no me di cuenta antes? Pues sí, que hay gente que tú no te esperas que hayan reaccionado de esa manera, ¿no? Y luego lo que hace es poner o tratar de poner todos los controles y todas las supervisiones que pueden, ¿no? Pero claro, de las puertas como yo digo, de las puertas de la Diputación para afuera, yo no puedo controlar lo que hace cada uno, ¿no?, y cada cual, ¿no? ¿Cree usted, presidente, cómo se está planteando cuando en la web de la transparencia se está ofreciendo a partir de hoy más de 500.000 de datos en el que, entre otras cosas, están los sueldos de todos los políticos, etcétera, que si se subiera el sueldo de los políticos, que es una de las críticas que se hace, que al final ganan poco, se evitaría la corrupción, o da igual? Cuanto más quieren, más quiere. Cuanto más tiene, más quiere. La persona que es decente y honrada no es porque me pagan menos yo tengo que hacer lo que no debo, ¿eh? La persona que es auténtica, que se ha educado con esos valores, no toca nada que no le corresponda. Y por lo tanto no es que yo gano más o yo gano menos y por eso yo trampeo. No. La transparencia, el portal de transparencia, que por cierto yo felicito en este caso al gobierno, tanto central como el autonómico, pues, y también la Diputación, que también estamos en ello, pues que al final pues se pueda reflejar y que pueda cualquier ciudadano tener acceso a una información. Pero también pido que esa información sea bien utilizada. Es decir, que tampoco es para que eso sea pues el argumento de los programas televisivos, algunos programas de los medios de comunicación que les gusta a veces airear cosas que en el fondo no tienen absolutamente ninguna importancia, pero claro, los magnificamos y hacemos un reality show cuando no es lo correcto, ¿no? Bueno, tirón de oreja también para los medios de comunicación. Nosotros pasamos por alto esto y el que tenga algún interés que sepa pues que tiene 500.000 de datos para curiosear en esta página web de transparencia. Hablando de transparencia también, presidente, y ahora ya nos vamos a meter de lleno en lo que le corresponde a sus competencias. La monarquía está también en el punto de mira. Se está planteando que la infanta debería renunciar a todos los derechos que podría tener por su situación de privilegio, ya que de una u otra manera, si devuelve 600.000 euros de los que se ha beneficiado, se supone que su actuación no ha sido la más correcta. ¿Estamos siendo especialmente sensibles con la corrupción? ¿Tiene lógica que diga que se está sintiendo indefensa ante la opinión pública o es que ya la opinión pública está muy cansada de todos estos desmadres? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que el rey actual ha puesto ya medidas para hacer la monarquía más democrática, accesible y más transparente y eso es bueno, ¿eh? A partir de ahí, quien la haga, que la pague, sea quien sea. La justicia tiene que cortar con la misma tijera a todo el mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista hay que dejar a la justicia que trabaje, ¿eh? Nosotros tenemos que colaborar siempre con la justicia para que haga el mejor trabajo y, lógicamente, pues al final, si la sentencia de una causa es la culpabilidad o lo que, pues tendrá que asumirla, ¿no? Sea de la hija Casa del Real rey, o sea quien sea el fulanito de... Perfecto. Los presupuestos, presidente, ya se han aprobado tanto en el Ayuntamiento de Sevilla como también en la Diputación. Hemos elaborado un pequeño reportaje por Chantal de la Cruz que le invito a que veamos juntos y a partir de ahí debatimos. La Diputación de Sevilla es una institución histórica que ha contribuido desde su constitución en 1812, cuando se formaron las Cortes de Cádiz, al servicio de los pueblos y a organizar territorialmente lo que con los años se erigirían como municipios. Se rige mediante unas leyes que organizan económica y políticamente la provincia, pero no todo el mundo sabe a qué se dedica exactamente la Diputación. ¿Sabes para qué sirve? La Diputación, pues supongo para decidir cosas de la ciudad, pero poco más, sí. No sé, no tengo idea. Creo que son los que contribuyen a que se fomente lo que es la Diputación, ¿no? Para atender a los pueblos
Digo yo, no sé. ¿De la provincia? De la provincia. Sigue trabajando para lo mismo que trabajaba antes, ¿no? Para los ayuntamientos, infraestructura, carreteras y demás. Opiniones aparte, lo cierto es que la Diputación trabaja cada día para ayudar a nuestros 105 municipios. Para este año se acaban de aprobar los presupuestos y la gran partida se la ha llevado a asuntos sociales. De 406 millones de euros, las prioridades siguen siendo las personas. Un 61% del presupuesto se destina a políticas sociales, manteniendo gastos de personal y trabajo social. También han aumentado los fondos para la ley de la dependencia en un 2,55%. Las inversiones se reducen con los fondos FEDER casi a la mitad, pero se mantienen más de 30 millones para el Plan de Fomento del Empleo Agrario, la segunda anualidad del Plan Provincial de Obras y Servicios, que incluyen las carreteras y pequeñas partidas. En definitiva, muchos números y cuentas que hacer para contribuir al desarrollo en todos los sentidos de nuestra provincia. La oposición ha manifestado que la Diputación se ha olvidado de algunas competencias que les otorgan en su trabajo, pero para todo esto y para hablar de mucho más, abrimos aquí el debate sobre estos presupuestos, lanzando así la primera pregunta. Presidente, ¿qué panorama se presenta en la administración más cercana al ciudadano, los ayuntamientos, con la reforma local que plantea el Gobierno central? Pues presidente, de nuestro compañero Digao Díaz. Bien, la reforma local que ha emprendido el Gobierno de la Nación, pues no está favoreciendo en general a los ayuntamientos. Es una cortapisa más para cercenar la autonomía local. Es decir, para quitarle competencia a los ayuntamientos. Y eso, quien somos defensores de esa cercanía, de esa política de la preocupación del ciudadano, que se refleja en los ayuntamientos. Un ciudadano cuando tiene un problema no viene a la administración central o autonómica, está muy distante, va a su ayuntamiento a tratar de resolver su problema. Pues lógicamente todo aquello que ponga cortapisa para hacer esa gestión y esa cercanía por parte de los políticos locales, pues no estoy de acuerdo. Y eso al final es lo que básicamente entiendo yo que es la filosofía de la reforma. ¿Por qué dice el Gobierno que hay que sacar esta ley de reforma local? Pues sencillamente mintiendo. Decía que los ayuntamientos eran los causantes de la deuda pública en España. Después de estudiar y de comprobar de manera científica, es decir, no haciendo demagogia en la respuesta, sino de una manera científica, se le demostró al Gobierno que no era verdad, que los ayuntamientos no contribuíamos de una manera especial o excepcional a la deuda pública del país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la inmensa mayoría de los ayuntamientos, inclusive los que están gobernados por el Partido Popular, de puertas para adentro. Entiendo que de puertas para afuera tienen una pues, disciplina, una de voto de partido y evidentemente pues yo lo respeto, ¿no? Entonces yo creo que el Gobierno tiene que reflexionar después de un tiempo que ya lleva funcionando la ley de reforma o la ley de sostenibilidad de la administración local y plantearnos un debate de qué cosas no ha lugar en este momento que tiene como contenido esa ley de reforma local, ¿no? Presidente, el papel de un alcalde, sobre todo de un municipio pequeñito, tiene que ser especialmente bonito. Nos estaban contando hace un rato una anécdota que le había pasado a usted de lo que era la figura de un alcalde entonces, de cuando un vecino le dijo que, alcalde, que es que me han mandado uno del ayuntamiento, me imagino que sería un arquitecto, y es que el pie lo tengo que tener la mitad fuera porque es que me han dejado que no me sale, ¿no? Sí, entonces, ¿tú sabes lo que es eso? Cuéntenos, eso qué es lo que es. En mi etapa de alcalde... El pobre tenía una duda si cortarse el pie o alargar el ayuntamiento. Alargar el balconcito. Exactamente. No, que al final la norma subsidiaria de planeamiento, que entonces no había normas subsidiarias, ¿no? Pues entonces el redactor de esa norma pues puso que los balconeras tuvieran una salida de 25 centímetros. Claro, este hombre que era muy alto, con unos zapatos grandísimos, pues dice, y yo cuando pase Jesús Nazareno, porque era muy de la hermandad de Jesús, yo cuando pase Jesús por mi puerta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? Y entonces
al final, pues había más flexibilidad, es verdad, y entonces se le decía, bueno, pues déjalo que ponga unos centímetros, que le quepa el pie por lo menos, ¿no? Sí, pues eso me ocurrió a mí en mi etapa de alcalde, que efectivamente la política local, el alcalde, los concejales, es verdad que es muy... te llevan muchos disgustos, porque claro, te metes en el problema del ciudadano, del vecino, ¿no? Y entonces te cuentan todos los problemas, de enfermedades, de problemas económicos, y al final, como sea un poco sensible, lo pasan mal, ¿eh? Y yo personalmente no soy de los políticos que me cuentan un problema y digo, bueno, pues esto es un tema de fulanito, de menganito, un tema menor que yo no, sino que anoto y trato de solucionar, por lo menos de poner el problema en el lugar adecuado para su posible solución, ¿no? Cuando está diciendo que usted carga con esas preocupaciones, la ley de dependencia se puede convertir también, presidente, en una manera de fomentar el empleo, además de darle calidad de vida a nuestras personas mayores. Esa atención sociosanitaria sería fundamental también fomentarla para tener esos dos objetivos. Uno, empezar a generar una economía que yo creo que tiene una onda expansiva y además mantener de alguna manera el estado de bienestar. ¿Por qué le digo eso? Porque dentro de los presupuestos que ha aprobado, 6 de cada 10 euros van a ir destinados precisamente a políticas sociales. Para nosotros la política social es la columna vertebral de la Diputación, de los presupuestos de la Diputación. Y la ley de dependencia ha sido para mí la ley más progresista y la que contiene la ideología del partido que propuso, aprobó y puso en marcha en su momento. La ley de reforma de la ley de dependencia es, para que la gente no entienda, evitar que ninguna persona esté arrinconada en una casa sin ninguna protección ni ayuda. Es decir, una persona cuando se convierte en dependiente y tiene afortunadamente una familia que le proteja, o tiene una pensión, o tiene una economía, una renta que le puede llevar, pues mira, ese va a tener pocos calidad problemas. De vida por lo menos. Efectivamente. Pero tenemos que pensar en los miles, los millones de personas que no están en esas circunstancias. Entonces la administración tiene que ser el baluarte y tiene que ser la que garantice a esas personas que no se van a ver en ese rincón, en esa casa. Y ese debate que tenemos entre ayuntamientos, lo hemos escuchado a Zoido incluso en el programa El Objetivo, ayuntamiento, junta, incluso ministerio, de echándose la pelota, ¿quién da más dinero para la dependencia? La Junta de Andalucía nos está escuchando a Sevilla. Eso se averigua muy fácil. Se cogen los presupuestos del Estado, de la comunidad autónoma y de la Diputación o de los ayuntamientos y se ve quién es el que está fallando. Dando más dinero ¿Quién o es el aportando? que está fallando? ¿Y quién está fallando, presidente? El gobierno central. El gobierno central ha reducido de manera drástica su aportación. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mantener el nivel de dependencia en Andalucía, la Junta ha tenido que poner un plus y la Diputación otro plus. ¿Y ¿Para el qué? Para mantener ahí, ¿dónde se queda? Los ayuntamientos con la Diputación. Es decir, cuando hablo de Diputación estoy hablando de Diputación-Ayuntamiento, ¿no? Vale. Entonces, claro, para solapar o para equilibrar la deceleración o la falta de ingresos del gobierno central, ha habido que aumentar la aportación del gobierno autonómico y del gobierno. Como no hay justificación por parte, en este caso, del Partido Popular, ¿cuál es el sonsonete? Que no me pagan a tiempo, que me deben no sé qué, que me deben no sé cuánto. Y en estas cosas no nos podemos echar en cara una administración a otra, nada. Si es que el objetivo es el dependiente. Si yo tengo una administración que tengo liquidez, tengo la obligación de anticipar los fondos. Si la Junta me va a pagar a mí, hablando de lo que no puede ser es mirar para otro lado y decir, bueno, como no me pagan, pues voy. No, aquí todos hay que cogerse de la mano
y el objetivo es remediar al dependiente lo que se pueda, ¿no? Presidente, es mi punto de vista. Ese punto de vista es el de apostar desde la política por el bien común. Eso es la racionalidad y el sentido común. Si hay una persona que tenemos que proteger, y yo tengo liquidez, y yo tengo dinero, o recursos. Dinero Venga. en el banco, pues yo lo tengo que sacar y ponerlo, y cuando la Junta a mí me lo ingrese, pues lógicamente, pues yo lo repongo y asunto terminado. Esa es la colaboración que debe de existir. Digo a la Junta y al Gobierno Central. Es decir, que si el Gobierno Central en un momento determinado, y lo digo ahora como presidente de la Diputación, le hace falta en un momento determinado y yo tengo las condiciones presupuestarias con esa liquidez que es lo que estoy diciendo, yo me comprometo a ayudar al Gobierno Central, evidentemente. Si es que para eso debemos de ser, hombre, de superar los sectarismos y que ya llegará el momento de pelearnos desde el punto de vista electoral o en la ideológico, urna, ¿no? pero no en el día a Pero día. no en el día a día, porque esto al final, ¿quién es el que paga el pato? El ciudadano. El ciudadano. Y eso es lo que no podemos admitir. Y los políticos también al final, presidente, porque el ciudadano se da cuenta. Se da cuenta Claro. de que esa falta de pensar en las necesidades reales del pueblo son las que han fomentado fenómenos como Podemos y ese descontento que se ha generado. Estábamos hablando, presidente, del presupuesto 2015. Cuentan con 406 millones, de los que solamente podrá gastar 261 millones de euros. Bueno, Eso más o menos cuéntenlo, porque se quedaría ahí un remanente para pagar deuda, pero cuando hay tantas necesidades, ¿por qué hay que pagar deuda y no aplicarlo a otras cosas? ¿Cómo va el tema? Para que la gente sí, no, se que al entere. final la ley de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto, que hemos escuchado, pues lo que te hace es decirte que aunque tú tengas más ingresos, aunque tú tengas más dinero, no puedes gastar nada más que lo que te permite, exactamente. Entonces, bueno, pues de esa cantidad te dicen, bueno, pues usted puede coger esa parte que no puede gastarla y puede quitarse deudas contraídas con las entidades financieras a lo largo de los años X, ¿vamos? Porque tú pides una operación y la pides para una amortización de X años, ¿eh? Por lo tanto, lo que te está diciendo el gobierno es que tú anticipes, porque ordinariamente tenemos que presupuestar lo que se le debe al banco. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Entonces nosotros lo que hacemos Los es bancos al final son pedirle, siempre los que salen ganando. eso es, pedirle una autorización, en este caso al gobierno central, para que podamos emplear los superávit y digamos el dinero que Sobrante, entre comillas. eso es, que pudiera ir al banco. Decimos, no, al banco no, queremos inversión en los pueblos. Y nos dicen, bueno, pues de manera excepcional, gástese usted esto en el supera. Y entonces el supera que estamos llevando a cabo en los pueblos son inversiones procedentes de ahí. Sé que la gente se estaba preguntando en su casa, ¿qué es el Plan Supera? Y el Plan Supera ha sido una gran revolución en la vida de los pueblos. Cuéntenos a grandes rasgos en qué consiste ese Plan Supera, presidente. Una cantidad de fondos, de dinero, que lo empleamos en inversiones de infraestructura, de equipamiento, de parques, y otra parte de ese supera lo estamos invirtiendo en lo que son medidas o acciones supramunicipales, es decir, las carreteras, los alumbrados públicos, las mejoras de los parques industriales, etcétera, etcétera, ¿no? El material informático, por cierto, que hemos abastecido a los ayuntamientos de un material informático muy importante para aplicar y para llevar esa innovación y la e-administración a los ayuntamientos, pues se necesita material informático, pues no hemos gastado un dinero muy, muy importante, ¿no? En definitiva, el supera es un montante de 64 millones de euros que están destinándose, porque está en carga en este momento, en los 104 pueblos de la provincia de Sevilla. Estábamos viendo imágenes de Castilleja de la Cuesta, donde ha estado visitando una empresa de tortas de aceite y viendo precisamente, ahí las tenemos en pantalla, las acciones de ese Plan Supera. ¿Qué hace falta, presidente, para darnos cuenta de que el futuro de Sevilla se tiene que entender con el desarrollo de su provincia? Si no, vamos a tener un serio problema. Nos ha costado mucho trabajo
equilibrar el territorio. Hace 25 o 30 años Sevilla y su área de influencia era de primera categoría y los pueblos, la zona rural era de segunda categoría. O tercera. Entonces hemos trabajado mucho para que eso hoy no se produzca esa brecha. Es verdad que todavía existe. Hay desigualdades. Ahí existe. Pero esas desigualdades son ya cada vez menores. Y tenemos que seguir ahondando en ello. Por eso la Diputación para mí es imprescindible. No porque yo trabaje en ella, sino porque tiene que haber un ente supramunicipal que sea el que equilibre el territorio, ¿no? Entonces nos dimos cuenta hace tiempo que el desarrollo económico de nuestros pueblos era esencial, porque la mayoría de los pueblos vivían solo del sector primario, del campo. Y entonces empezamos a darle vueltas y empezamos a desarrollar desde el punto de vista industrial y económico las zonas rurales. Y bueno, y tú te vas a la Sierra Norte o te vas a la Sierra Sur y tú encuentras pues poblaciones, la Sierra Sur, Estepa, Osuna, Herrera, La Roda, son pueblos, Pedrera, en fin, muchos más, ¿no? Que son pueblos eminentemente agrícolas que hoy yo diría que el sector industrial, el sector servicio ya está por encima del sector primario, ¿no? Y eso ha sido gracias a una apuesta decidida para el desarrollo o por el desarrollo. También ahora estamos explotando, en el buen sentido de la palabra, pues todo lo que es el sector del turismo, ¿no? Que estamos dando una cifra extraordinaria, ¿no? De cómo hemos sido capaces de diversificar y de ofertar al visitante una turismo rural, gastronómico, de naturaleza, de patrimonio, de deporte, de todo, ¿no? Y la verdad es que no estamos saliendo con la nuestra, ¿no? En el sentido de que estamos apostando y estamos, al final, nos está avalando la cifra de que estamos dando permanentemente de turismo, ¿no? Presidente, decía Wittgenstein que solo somos capaces de ver, solo vemos lo que reconocemos, es decir, lo que de alguna manera hemos vivido. ¿Le hace falta a los políticos que combaten tanto el tema del municipalismo haber vivido de verdad la precariedad que en muchas ocasiones te encuentras en las zonas rurales, agrarias, también en tierras tan grandes como los pueblos de Andalucía, para ser conscientes de la necesidad de ese hilo vertebrador? Hombre, el hecho de que hayas tenido experiencia y hayas vivido in situ la problemática del mundo rural, pues eso te aproxima o te acerca más a las posibilidades o a la terapia que hay que emplear para solucionar esos problemas, ¿no? Pero yo creo que el alcalde y el político local en general, sea de la ciudad, del área metropolitana o de las zonas rurales, son personas comprometidas, El político que no sirve para la política local inmediatamente la deja, o no entra o la deja, ¿no? Porque es muy complicada. Muy expuesto, ¿no? Muy complicada. Es que te levantas por la mañana y el alcalde es la persona, y si es una persona que... Es extrovertida, es cercana. Efectivamente, porque si no lo eres, casi te quitan de en medio. O sea, tú tienes que ser cercano, tienes que ser abierto, tienes que ser extrovertido, tienes que ser una persona del pueblo. Tienes que asistir a los entierros, a las comuniones, a los casamientos, tienes que estar en el día a día de tu pueblo, porque la gente es muy sencilla, pero muy profunda a la vez. Entonces, a lo mejor te perdona el que no haga una infraestructura, un equipamiento que prometiste en la campaña electoral, pero lo que no te perdona es el buenos días o el adiós. Por tanto, esa cercanía, por eso nosotros hablamos de vecinos y vecinas, no de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, somos más cercanos. Presidente, ¿cómo valora que el padrón municipal... No quiere decir más bueno. No, más cercano, por lo menos más cercano. Hoy hemos tenido también noticias de que el padrón municipal queda fijado en Sevilla Capital en 697.000 vecinos, lo que lo deja por debajo del registro de 1996 y de ese umbral de los 700.000. Algo tiene que ver que parece que hay más calidad de vida también en los pueblos, incluso en ocasiones hasta más oportunidades de trabajo. ¿Ese recorrido inverso se está viviendo? La última encuesta que yo tengo constancia de ella, preguntando
dónde le gustaría a usted vivir, si en la ciudad o en los pueblos, el 70%, el 60 y tanto por ciento decía en los pueblos. Los pueblos, más calidad de vida. Bueno, hemos sido capaces de dotarlos de ese equipamiento y de esa infraestructura que no lo había hace 25 o 30 años, y lógicamente le estamos dando una calidad de vida que más quisieran barrios de 100.000 habitantes, tener la infraestructura deportiva, cultural, que puede tiene tener dos hermanas o que tiene... Bueno, y un pueblo de 6 o 7.000, vete a Umbrete y ver las instalaciones deportivas que hay, te tienes que quitar el sombrero, ¿no? Cualquier pueblo de la provincia de Sevilla tiene piscina, tiene sus pistas polideportivas, tiene sus campos de fútbol, de césped artificial, tiene su buena teatro, su buena casa de cultura, su biblioteca. Claro, pues y tiene a Sevilla cuando quiera. Eso, y como afortunadamente hemos puesto el medio de transporte y de comunicación pues muy accesible. Bueno, presidente. Bueno, en algunas zonas todavía nos cuesta... Villanueva de la Arisca, a partir de las 10 de la noche está complicado subir y bajar. Dices tú por el colapso de... No, por el colapso no. A partir de las 10:30, 11 de la noche ya no hay autobuses, con lo cual como te bajes bueno, te tienes que esperar a las 6 de la mañana, es decir, claro, ya a las amanecías. Bueno, pues todas esas el tema del transporte público sigue siendo todavía una asignatura pendiente, sí, sobre todo para salir. Para lo que es el área metropolitana, sí, fundamentalmente, sí. Sí. Es una de las asignaturas pendientes. Por eso hay que trabajar en esa dirección, es decir, en resolver problemas que los ciudadanos te están demandando. ¿Cuál es para usted y ahí tenemos que cerrar fila también. La comunidad autónoma, los ayuntamientos que tienen ese itinerario, ¿vamos?, y la propia Diputación, a través del consorcio provincial de transporte. Y ahí estamos tratando a ver si somos capaces de solucionar un problema de los que usted manifiesta, y que yo estoy de acuerdo. El transporte es complicado, sobre todo cuando vives en la zona de las Jarafes. Se lo traslado que todavía en las horas puntas de colegios de trabajo puntual perfecto, pero como tengas un trabajo diferente es complicado. Claro. Presidente, esta mañana, otro tema, ya que estábamos hablando del transporte, el tramo de la S40 que une Alcalá y Dos Hermanas, ¿qué supone? Dando un titular. ¿Qué supone? Pues el desarrollo de dos poblaciones que suman entre las dos 200.000 habitantes, nada más y nada menos. Y por lo tanto eso es una apuesta que corresponde en este caso por competencia al Gobierno central, que no se puede justificar con una cantidad irrisoria en los presupuestos generales del Estado. Es decir, muchas veces por callar la boca ponen una cantidad que a mí me produce risa y alguna desesperación, ¿no? Y esto hay que, lógicamente, la apuesta que se hizo, es verdad que estamos en una crisis, que todas estas cosas tienen que estar dentro del político que elabora unos presupuestos, pero de la manera que se ha comprometido y que se está viendo comprometerse al Gobierno central en los presupuestos, esto no se termina en un año ni en dos, Así que si queremos la apuesta definitiva de la Sevilla 40, pues tiene que ponerse la cantidad adecuada en los presupuestos. Perfecto. Esta mañana, este mediodía, en los aperitivos de la raza ha estado Carmen Castreño, como sabe, la presidenta de la autoridad portuaria, que la semana que viene va a estar aquí en el Cara a Cara con nosotros en directo. Vamos a sacarle una declaración, presidente, porque es interesante cómo ella plantea la necesidad del visto bueno al dragado para que además, pues se acelere toda la regeneración también de la zona y cómo puede afectar a la provincia. Vamos a escuchar a la presidenta. Tiene que ser ya a primeros de 2015. A primeros de 2015 porque para poder tener terminada la obra 31 de diciembre, como tantas veces hemos dicho, efectivamente. Es decir, que tenemos la primera parte del año para las licitaciones, toda la primera parte del año. Hay que tener en cuenta que el dragado no se puede iniciar hasta el 1 de junio. Entre el 1 de marzo y 31 de mayo, 1 de junio, hay que respetar el aleviнаje, por lo tanto no se puede hacer obra.
Entonces la obra hay que hacerla entre 1 de junio y 31 de diciembre. ¿Qué está pasando con el dragado? ¿Cómo afecta eso también a Isla Mayor? Hemos estado también en toda esta zona. El sector arrocero está muy preocupado y, sin embargo, parece que no se le pueden poner puertas al campo cuando bueno, pues hay otros muchos sectores que están demandando ese dragado del Guadalquivir. ¿Cómo lo valora usted como presidente? Es un tema muy complejo y luego con el tiempo que nos está ya encima, apremiando, encendiendo la luz roja, porque los marcos, en este caso el marco comunitario, pues tiene su fecha y tiene su calendario, ¿eh? Pero al final lo que ocurre es que el dragado es necesario porque primaría el desarrollo de una parte muy importante de la economía de la ciudad de Sevilla y de su área de influencia, ¿no? Pero por otro lado hay que tener en cuenta los intereses de los agricultores que tradicionalmente han trabajado ese campo. Me estoy refiriendo a los arroceros, es decir, a la zona de Isla Mayor y toda esa parte de ahí, de las marismas, y hay que compensar. ¿Usted qué cree que va a pasar, presidente? Hombre, yo apelo a la inteligencia, al sentido común y a la defensa de los intereses no solo del que más empuja, sino el que más razón tenga. Y en este caso no podemos obviar en ningún momento a la gente del campo. En ningún momento. Pero también tenemos que apuntar de que si queremos el desarrollo de un subsector del turismo, tenemos que hacer ese dragado. Me quedo mirándolo porque no me da la respuesta al final. Porque es muy compleja. Porque es muy compleja. Es casi con esa complejidad llevamos más de una década diciendo qué hacemos con el dragado del Guadalquivir. ¿Qué alternativa tiene el Los campo? arroceros. Eso es. Cuando a mí me digan la alternativa y pueda salvar a esos miles de agricultores que llevan decenas de años cultivando ese cultivo, pues posiblemente yo sea el primero que apoye. De momento esa alternativa usted no la ve, no está encima de la mesa. No, que no me la han explicado. Perfecto. Cuando me la expliquen, pues yo seré el primero en apoyar, porque estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa del dragado, pero sin molestar, en este caso, los intereses de los agricultores, ¿no? Perfecto, nos ha quedado ya más claro. Presidente, esta mañana Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, se ha reunido con grandes compañías, con 4 personas, Heineken, Renault y Cobre Las Cruces, con el lema de Sevilla es Industria, en la que bueno, pues se está apostando porque la provincia de Sevilla se convierta también en un territorio de excelencia industrial. Vamos a dejarnos ya de materia prima y vamos a empezar a apostar por, de alguna manera, darle el valor a esa materia prima para que la plusvalía se nos quede en nuestra tierra y no estemos siempre pensando en que estamos en el vagón del desarrollo. Dentro de ese mismo ámbito de actuación está la apuesta de la reapertura de las minas de Aznalcóllar, con lo que eso supondría. El pasado viernes 5 de diciembre pues se presentó Emérita, que de las 2 empresas que están optando a que se le conceda esa reapertura de las minas de Aznalcóllar, es la única que ha dado la cara en el pueblo de Aznalcóllar a petición, en ese caso, de Comisiones Obreras. Tuvimos, por ejemplo, allí a Joaquín Merino, presidente de Emérita, que le invito a que lo escuchemos en un momentito. Estas son las imágenes de Aznalcóllar en su auditorio, donde fuimos recibidos. Y Joaquín Merino, presidente de Emérita, decía más o menos estas palabras. En la fase de construcción de esta mina, como por el nivel y la escala de desarrollo, nosotros hemos estimado 3 años. Ahora bien, esos 3 años significa que a partir de ahí entramos ya en una fase de operación, es decir, de extracción y procesamiento del mineral. Antes de la fase de producción hay una fase que se llama fase de desarrollo y construcción, y esa fase de desarrollo y construcción empezaría el día 1 inmediatamente después de la adjudicación. Durante esa fase de desarrollo y construcción, obviamente, requiere de muchísima mano de obra y obviamente es el interés de la empresa
contar con todas las empresas de servicios locales. Estamos hablando de una mano de obra de casi 500 personas, lo que eso supondría, pues la verdad es la revitalización del pueblo de Aznalcóllar. ¿Cómo lo está viendo? Y la pregunta que nos lanzan también desde redes sociales son dos. Una de ellas es, ¿por qué la burocracia ralentiza algo que es necesario para un pueblo que lleva más de 10 años, exactamente 16 años, azotado por la crisis que le dejó Boliden? No, la garantía de que se hace un concurso, pues con todos los parabienes que tiene que tener un concurso de esta envergadura. En Mérita, efectivamente, yo he tenido también la ocasión de recibirlo en Diputación y al menos han tenido la delicadeza de dirigirse a la autoridad provincial para explicar su proyecto. Y eso, al menos, me da un buen olfato. Es decir, garantía, ¿no? Me da una garantía de que no esconden nada. Porque todas estas cosas hay que tener también mucha prudencia y tal, ¿no? Por tanto, los canadienses, ellos son los canadienses, nosotros los mexicanos, los canadienses están dando la cara. Y están dando la cara, entre otras cosas, porque la Junta se está dejando la piel para que el sector de la minería en nuestra tierra pues tome el cuerpo y tome... que tuvo antaño, además. Claro, claro. Tradicionalmente, ahí tenemos las pruebas más que evidentes, ¿no? Y al final, el hecho de que la Junta y su presidenta a la cabeza haya puesto sobre la mesa una nueva oferta de derechos mineros, con 367 nuevos derechos mineros y más de 250.000 hectáreas para este uso, pues eso nos está diciendo que es una apuesta por un sector que la Junta lo pone en la parrilla de salida dentro de sus prioridades, y a mí eso me garantiza que el gobierno de la Junta de Andalucía, igual que ha apostado por la aeronáutica, por el sector agroalimentario, está apostando decididamente por el sector minero. El hecho de Aznalcóllar, para circunscribirnos en la provincia de Sevilla y concretamente en un territorio, hombre, el hecho de venir una empresa diciendo con la precariedad de empleo que hay en esa zona, con las dificultades económicas que estamos atravesando, nos diga pues que va a poner centenares de puestos de trabajo y sobre todo también, que eso lo hablamos menos, pero hay una industria auxiliar que además es muy autóctona, es decir, es muy del territorio, y eso lógicamente va a contribuir, va a sumar, va a complementar esos números de puestos de trabajo que dicen que van a crear en la mina, ¿no? Y todo esto, pues al final, yo como presidente de la Diputación, por supuesto, a la empresa que conozco, y me consta también que hay ahí una parte social muy importante. Estaban planteando, porque es una de las preguntas que le hicieron, presidente, estando allí en el foro, le planteaban si las mujeres van a tener cabida, si las personas mayores de 50 años que tenían también su miedo van a poder tener cabida, y una cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención era si hacía falta una cualificación específica, y en este sentido Joaquín Merino, como presidente de Mérita, decía que la cualificación específica no iba a hacer falta porque la iban a dar ellos y que era necesario ese desarrollo sociocultural del trabajador para que fueran eficaces, pero que evidentemente no se iban a ir a buscar mineros a otro sitio cuando tenían la mano de obra y sobre todo el amor a la tierra que sentían ellos. Claro. Con lo cual, esa parte de cohesión social y de desarrollo sociocultural también de la zona era interesante. Muy interesante. Y además, efectivamente, yo se lo pregunté también en la visita y me garantizó que efectivamente el compromiso que tiene la empresa es de apostar por esa formación y por esa apuesta por las mujeres, por los jóvenes, etcétera, etcétera, y que efectivamente la mano de obra a ellos son los primeros que les interesaba en que sean de por allí, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, ¿no? Las raíces de los habitantes de esa zona, pues muchos de ellos son de sus abuelos y de sus descendientes, de sus ascendientes mineros, ¿no? Por lo tanto, mira, la Fundación Cobre las Cruces
está operando, como tú sabes. Bueno, pues ellos se comprometieron con los vecinos y vecinas de los pueblos que están en ese territorio y están cumpliendo exhaustivamente el compromiso del acuerdo que se suscribió, que yo estuve presente, y la apuesta decidida por la cultura, por las tradiciones, por la formación, etcétera, etcétera, en ese territorio. Es decir, que se dejan dinero, es decir, que apuestan por ese territorio, ¿no? Y luego, hombre, la manera de operar en las minas hoy ya no es como antes. Es decir, que hoy los sistemas de seguridad y de detección del filón del metal o de la... ¿Vamos? Es una cosa, me lo estuvieron explicando, ¿no? O sea, que ya no es abrir como antes, ¿no? la mina, sino que ahora operan con un sistema para no dejar después los agujeros abiertos, ningún deterioro del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente es una consigna y una máxima de estas empresas, ¿no? Presidente, y que la otra empresa que esté apostando por las minas no hayan presentado todavía nada, sabiendo que el 15 de diciembre, es decir, nos falta escasamente 5 días para que se tengan que entregar ese proyecto, haya dado la cara. Yo creo que una torpeza, no entiendo mucho de lo que es la estrategia de empresariales o comerciales o de marketing o da igual, pero lo que está claro es que si tú quieres que te quieran, tienes que darte a conocer, ¿no? Y si tú vienes a operar en un tema, entre comillas, delicado, que siempre que se ha hablado de la minería, tú sabes, ¿no? Recelos con ecologistas, con los sindicatos. Con los sindicatos, tú sabes. Entonces, bueno, pues al menos esta, la canadiense, ¿no? Pues está dando la cara, ¿no? Hombre, como está ahora mismo en fase de concurso, no quiero absolutamente que mis palabras puedan resultar de que estoy a favor de uno o de otro, ¿no? Y por eso me callo, lo que después cuando salga el concurso te lo diré, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Pues perfecto. De momento... Presidente, llevamos casi una hora hablando, me estaban diciendo, y a una hora vamos a tener que estar hablando muchas cosas, por estamos favor. A gusto. Bueno, pues ya casi para ir concluyendo. Presidente, mañana en el patio de la Diputación, que la ha convertido usted en un centro neurálgico de todo lo que va aconteciendo en la provincia de Sevilla, tenemos del 11 al 14 y del 18 al 21 de diciembre con entrada gratuita, gastronomía y artesanía en la sexta feria. Qué bien se come. Lo está mirando porque lo tengo yo aquí en mi periódico, que es que digo, yo me lo estaba archivando, Iñaki de la provincia dice, recuérdalo de mañana que tenemos gastronomía y artesanía, que además para todo el tema de las navidades y todo eso, que bien viene por decir, vamos a darle un detallito de algo. Mi padre siempre me pide de comida, niño, un buen jamón, un quesito, un buen vinito. ¿Sabe vivir? Sabe vivir. Sabemos vivir bien en nuestro pueblo con la gastronomía. Nosotros tenemos una riqueza gastronómica, algo fuera de lo normal, porque entre otras cosas utilizamos los productos de la tierra en esa gastronomía y por lo tanto no solamente el arte del profesional a la hora de hacer una comida, ¿no? Sino es que lo que utiliza como materia prima es de máxima calidad, ¿no? Y la Diputación al final la convertimos, el patio de Diputación, en un referente, en un escaparate para que vengan la gente de la ciudad fundamentalmente y de los que nos quieren visitar y exponerle, en este caso, por los productos gastronómicos que hay de la Sierra Norte, la Sierra Sur, en la Campiña, y al final la gente aprovecha en estos días, que son días ya pre-navideños, pues para comprar pues sus cositas, ¿no? Y yo me alegro mucho de ver mucha gente por allí y que al final pues... Al final es la excusa para decir, pues tenemos que ir al Pedroche o tenemos que ir a... Claro, ¿no? Y hombre, y que al final... Como hay también, hemos metido muchas actividades de degustación y demás, ¿no? Y después de estas muestras vamos a tener una de sabores de la provincia, es decir, cocineros de prestigio van a hacer pues platos exquisitos y vamos a dar a degustar a la gente de la ciudad, ¿no? Presidente, ¿cómo está usted tan delgadito con lo que le gusta la buena mesa?
Yo soy de poco comer. Entonces, come bien, pero poquito. Poquito. Vale. Poquito, y además no me saques de los... Para invitarle a comer un día cualquiera, ¿qué hay que ponerle a usted? Pues yo soy muy sencillo para comer. Si es en verano, un buen salmorejo. Qué rico, vale. Si es en verano, un buen salmorejo. Si es en invierno, pues unas migas, que me gustan, pero que no tengan mucha sustancia, ¿no? mucho tocino. Vale. ¿Sabes? Y luego, pues mi tomate de los Palacios con una melvita muy exquisita. Los tomates de los Palacios que no tienen nada que ver con los que se compran en las grandes zonas comerciales. Hombre, nada que ver. Hombre, en los Palacios es de categoría el tomate de los Palacios. Y luego eso, pues al final, pues... ¿Vinito o cerveza? Yo vino blanco. Porque me encanta el señorío de leche de mi pueblo. El tinto me duele la cabeza. Vale. ¿No? Pero un vino blanco de estos normales, de los que se compran en el supermercado. 2,50 más o menos la botellita. 3 euros por ahí. Vale. ¿No? ¿Y de postre? Y si puede ser de la tierra nuestra, mejor. Yo no sé si aprueba usted el de señorío de leche de la bodega Góngora. Claro. Estupendo. Buenísimo. No, si me regalan alguna cajita ahora para Navidad, que le estoy haciendo yo aquí propaganda gratuita. Pues claro. Además, yo cuando voy a pueblos y hay degustación, les digo, darle a probar a los periodistas que después tienen que escribir y tienen que redactar. O el umbretum también de bodega El umbretum, Salado, buenísimo. Que también buenísimo. Muy bien, pues nada. ¿Y de postre qué le tenemos que poner? Pues de postre soy golosete y me gusta, pues, bueno, pues todo lo relacionado con los bizcochos. No mucha crema, porque eso me empalaga. Este tuyo que le iba a poner un arroz con leche. Pues está bueno, un arroz con leche con canelita y eso está muy bueno. Y un poquito de limoncito, vale, pues nos gusta. Eso me recuerda a mí en mi infancia. Hablando de infancia, que las navidades siempre nos llevan a la infancia. ¿Entre el Rubio o la Roda? ¿Dónde nos vamos para las navidades? Pues más o menos por ahí. Por ahí andamos, ¿no? Las mujeres tiran para el Rubio. Para el Rubio, efectivamente, y luego pues en familia. Yo son fiestas que tengo mucha nostalgia. Hasta que tenga un nieto. Hasta que tenga un nieto, aunque ahora tengo una sobrina chiquitita que estoy loco con ella, que suplanta el nieto. El rol del nieto. Pero bueno, entonces, ya lo tendré si Dios cuando quiere. crecen los hijos, hasta que no te dan el nieto, no se le vuelve otra vez los abuelos a coger el regusto de la Navidad. Sí, pues yo no soy de los que, porque algunos se ponen así muy tontones, no, yo de abuelo, como diciendo, yo no tengo edad. No, yo me encantaría ser abuelo, porque además me encantan los niños. Tiene 2 hijos en edad de merecer, ¿no? Tengo 2 hijos, pero tú sabes, la gente joven hoy se lo piensan 2 veces. Estamos perezosas, se lo piensan 2 veces. Presidente, ha sido un placer de verdad estar aquí esta noche con usted en directo. Me imagino que ya no nos veremos otra vez hasta el año que viene. Tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Un mensaje para cerrar esta lupa de 10 de diciembre. Pues que vivamos en paz y que no seamos rencorosos y yo qué sé, y que nos preocupe el que menos tiene. Yo creo que eso es lo que nos debemos de levantar todos los días pensando. ¿En qué es usted rico, presidente? Yo en que no odio a nadie. Por eso duermo, como se dice en mi pueblo, como un escocío. Es decir, duermo en paz. ¿Le gustaba el flamenquito? Sí. ¿Algo? Sí, no, algo no, que me gusta. ¿Que te gusta? Hombre, me gusta más a Miguel Poveda, pero bueno. Miguel Poveda, es espectacular, eso no es flamenquito, eso es flamenco de lo bueno. O a José de la Tomasa. Pues por cierto, ahora que me lo está comentando, le vamos a mandar un saludo muy fuerte a Curro Fernández, el padre de Esperanza Fernández, que el 17, el miércoles que viene, están en FIBE dando un homenaje a Curro Fernández con los mejores. Nosotros haciéndole un guiño a la minería, porque después de la publicidad vamos a hablar precisamente del desarrollo de esos nichos de desarrollo de la provincia. Nos vamos a centrar también en la minería y le voy a cerrar con Soy minero. Soy minero de Molina. De Molina, de Miguel Molina. ¿De Eso le gustaba a mi padre. Sí, apunta a hacer un homenaje a todos los padres del mundo. A ver si Soy minero, que yo lo vaya escuchando por ahí, a ver si lo vamos teniendo. ¿Nos los escuchamos? Soy minero, eso era... Eso era... Mi padre pobre se le saltaban las lágrimas. Sigue siendo de esas canciones que cuando la escucha, a mí todavía me dices tú, me recuerda. Presidente, ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por estar en directo en esta casa. Y ustedes no se me vayan, porque después de la publicidad tendremos a Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología de la Universidad de Sevilla, y uno de los grandes defensores de la necesidad de
dignificar la vida en los pueblos, porque Sevilla no es Sevilla, sino Sevilla y su provincia, y es fundamental esa vertebración, pues para evitar además, bueno, pues todos esos nichos de pobreza que se generan en las urbes si no fuera así. Teresa Tomé, periodista de género y una mujer muy comprometida con la realidad de Andalucía, y Juan José Fernández, natural de Aznalcóllar y el representante de los mineros en toda esta lucha durante más de 15 años por volver a abrir las puertas de las minas de Aznalcóllar. Será después de la publicidad, y además le cuento que vamos a ver un pequeño documental de unos 9 minutos de lo que fue el desastre de Bolidén hasta ahora, con la voz incluso de García Barbeito, Antonio García Barbeito, al que le doy las gracias por haber dicho sí en el momento en el que le dije necesito su voz para una letra flamenca. Y ahí estuvo, no se lo pierdan, después de la publicidad. Hasta ahora. Beso. Aunque no quiera